Damos la bienvenida a todos nuestros televidentes del Panhandle de Texas en esta mañana que nos están sintonizando por Telemundo Amarillo, en la que estás a punto de ver nuestro servicio de la Iglesia Paramount en español por nuestro pastor José Arzate. Esperamos que este sermón sea de bendición para tu vida y de edificación. En esta tarde, muchos de nosotros y la mayoría están enterados por lo que está pasando alrededor. Iglesia, en esta tarde sabemos que como mundo y como ciudad estamos enfrentando una pandemia importante porque es de vida y muerte para nosotros. Pero en esta tarde el Señor ha puesto en mi corazón uno de los salmos más importantes porque nos da a nosotros una esperanza para todo el que es cristiano. Y en esta tarde sabemos que no hay ninguna enfermedad, ninguna cosa que pueda en contra de todo aquel que sea un hijo de Dios. Y es por eso que en Salmos 91 podemos encontrar nuestra confianza y uno de los salmos más conocidos que nos puede dar confianza en un tiempo de peligro y de desafío contra los poderes malignos. Es por eso que el Salmo 91, algunos le consideran el Salmo huérfano porque no tiene a un escritor, pero lo que sabemos es que es muy probable que el escritor que escribió Salmos 91 es el escritor Moisés. Pero por eso en esta tarde tenemos que ver algo que aprendemos y podemos aprender sobre este Salmo 91. Y lo primero que podemos aprender de este salmo para nuestra vida, Iglesia Paramount en español, es que, número uno, en momentos difíciles, Dios es mi refugio. Tenemos que entender en esta tarde, Iglesia Paramount en español, los que nos están viendo por Facebook Live o si nos estás viendo por Telemundo Amarillo, queremos decirte en esta tarde que en momentos difíciles Dios es mi refugio. Es por eso que versículo 1 y versículo 2 nos dice que los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Versículo 2 nos dice, declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. Antes que nada, ¿cómo quieres que Dios te proteja? ¿Cómo quieres que Dios te proteja en esta tarde? O en esta mañana si nos estás viendo por Telemundo Amarillo. ¿Cómo quieres que Dios te proteja si en momentos difíciles en tu vida tú no estás en comunión con Dios? Y es importante, iglesia, saber que es importante en momentos difíciles como el coronavirus poder estar en comunión con Dios. Es por eso que en esta tarde te quiero decir que es muy difícil que Dios bendiga o dé refugio cuando no estamos en comunión con el Señor. Y en esta tarde, si nos estás escuchando, queremos decirte que tienes que tener refugio en el Señor. Es por eso que estos dos versículos enfatizan la comunión íntima con Dios. Vemos que el salmista usa los pronombres personales. En el versículo 1 y 2 utiliza los pronombres personales, mi refugio, mi lugar seguro y mi Dios. Y en esta tarde me pregunto si Dios es tu refugio, si Dios es tu lugar seguro y si Dios es tu Dios. Nota que el salmista dice, mi refugio, mi lugar seguro y mi Dios. Esto nos indica y nos da la evidencia que el salmista estaba continuamente gozoso en comunión personal con el Señor. En el momento más difícil, el salmista confiaba en su Señor, Señor y Salvador. Y yo me pregunto si en esta tarde
tú estás confiando en tu Señor y Salvador. Esto nos indica, nos da la evidencia que el salmista continuamente estaba gozoso, en la que vemos que usa 4 nombres para Dios en estos 2 versículos. ¿Y cuáles son esos 4 nombres para Dios? ¿Sabías que Dios tiene nombres y es un Dios que tiene muchos nombres? Y es por eso que el salmista en el versículo 1 y versículo 2 le dice a Dios el Altísimo, el León, que es en el hebreo. Le dice a Dios el Todopoderoso, el Shaddai. Le dice a Dios Jehová, Yahweh, Jehová por el Señor. Y le dice a Dios, Dios Elohim. Es por eso en esta tarde que dice Juan Calvino, aunque muchos hablan de la providencia de Dios y dicen creer que Dios cuida a los suyos, pocos están dispuestos a dejar su seguridad completamente en Él. Lo voy a repetir si es que no entendiste bien. Dice Juan Calvino que hay muchos que hablan de la providencia de Dios, pero muy pocos están dispuestos a dejar su seguridad en Dios. Y me pregunto que si tú tienes, en primer lugar, una relación personal con Dios, o número 2, si tú estás confiando en Dios como tu Dios con toda seguridad. Es por eso que los verbos en la Reina Valera 1960 nos dicen que Él habita y morará. Es por eso que Salmo 91 nos dice que Dios habita y que Dios morará, en la que significa alguien que continúa en una relación estrecha con el Señor. Es por eso, iglesia, me pregunto en esta tarde, ¿cómo está tu relación con Dios? En esta tarde tú tienes una relación personal con Dios en la que tú puedes decir, Dios, yo confío en ti. Dios, a pesar de enfermedad, a pesar del coronavirus, yo y mi familia servimos al Señor, pero no solamente le servimos, confiamos que el Señor va a hacer las cosas mejor de lo que están pasando. Es importante, iglesia, que en esta tarde y los que nos estén escuchando por Telemundo, por las mañanas, que nos preguntemos que en quién está nuestra confianza. En el gobierno de los Estados Unidos, nuestra confianza está en los senadores, nuestra confianza está en Dios, porque si nosotros tenemos una relación personal con Dios, sabemos que nuestra confianza puede estar en Dios. Es por eso que nos dice Juan capítulo 15, versículo 5, lo siguiente. Dice el Señor, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y aquí en este versículo Jesús nos dice que yo soy la vid y que nosotros somos las ramas y que debemos pertenecer en Él y permanecer en Él, porque cuando estamos en Él vamos a producir mucho fruto, porque separados de Dios no podemos hacer nada. Y en esta tarde quiero decirte que si tú estás fuera de comunión con Dios, no vas a poder lograr hacer nada. Es por eso que el miedo, es por eso que el temor, es por eso que las frustraciones llegan cuando prendemos nuestro televisor y nos dice malas noticias, el coronavirus está pasando de país a país y empezamos a temblar, empezamos a tener miedo. Y por eso en esta tarde queremos decirte, iglesia, que no pongas tu confianza en un televisor. Pon tu confianza
en el Señor, porque Él hace las cosas nuevas todas las mañanas. Pero como les digo, mi primer punto nos quiere decir el Señor que en momentos difíciles Dios es mi refugio. Es lo que tenemos que entender en esta tarde. Dios es mi refugio. Y punto número 2. Nos dice que en momentos difíciles Dios no solamente es mi refugio, pero también es mi protección segura. Es por eso que el versículo 3 al 8 nos habla de que tenemos a un Dios que nos protege en momentos difíciles y esa protección se convierte en una protección segura. Y es por eso, iglesia, que quiero que sepan que el versículo 3 al 8 nos dice lo siguiente. La palabra del Señor dice: te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Es por eso, y es importante saber, que en momentos difíciles podemos tener una protección segura que nadie te puede dar. Y quiero que entiendas en esta tarde que hay alguien que te puede dar una protección segura. Y esa protección segura, si vienes con dudas, déjame decirte que Dios es tu protección segura. Él es el que te puede dar una protección que nadie te puede dar en esta mañana o en esta tarde o en la noche. Es por eso que versículo 3 al versículo 8 vemos que el salmista se dirige a una persona explicando la protección que él solamente le puede dar al salmista, y esa persona es Dios. Y quiero que entiendas, iglesia, que hay una sola persona que nos puede dar esa seguridad, y esa persona es Dios. Esa persona es la que, si alguna vez te has preguntado por qué necesitamos refugio y protección. A lo mejor te has preguntado: pastor, pero ¿por qué necesito protección? Pero pastor, ¿por qué necesito refugio? Lo que yo te puedo decir es que en el versículo 3 al versículo 8 nos habla de que Dios da protección y Dios da seguridad mediante su refugio en 3 áreas de nuestras vidas. Y es por eso que he escogido Salmos 91 para que sea un sermón de cambio para tu vida. Porque el Señor nos dice en este versículo del 3 al 8 que tenemos trampas en las cuales podemos caer. ¿Entendiste esto? En otras palabras, nosotros como humanos caminamos en un mundo donde hay un sinfín de trampas. Y Dios es el único que nos dice en Salmos que nos protegerá de las trampas para que no podamos caer en ellas. Número 2, Dios nos ayudará que podamos vencer las plagas o enfermedades. Es por eso que en el versículo 6 dice: no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Así que Dios, Él te va a proteger que no caigas en trampas del día al día. Él te protegerá de las plagas, Él te protegerá de las enfermedades. Y número 3, Dios te protegerá de la muerte.
Y en esta tarde, si tu confianza no está en Dios, es muy probable que vas a tener miedo, que vas a tener tribulaciones y que tu confianza no va a estar en Dios. Déjame decirte una cosa que quiero que sepas y que entiendas en esta tarde. Dios es el que te va a ayudar a que tú puedas vivir una vida larga y solamente Él conoce el día, el tiempo, la hora, cómo, cuándo y cómo vas a morir. Porque Él conoce todo eso. Es por eso, mis amados, que versículo 5 habla de los poderes malignos. Pero Dios promete en el versículo 4 que Él nos va a dar una protección segura con sus plumas y alas, dándote armadura y protección. Y tenemos que entender que el coronavirus, tenemos que entender que la pandemia que está pasando en este país y mundialmente, Dios promete sus protecciones divinas mediante el Salmo 91 y nos dice que debemos estar tranquilos confiando en la protección divina ¿de quién? De Dios. Y me pregunto en esta tarde si tu confianza está en el Señor. Porque Él va a ser mi refugio y Él es mi protección segura. Si vamos bajando, finalmente en el versículo 7 y 8 nos enseña a Dios su poder sobre quién, sobre el maligno, sin tomar favoritismo. Es por eso que si leemos el versículo 8, nos dice, simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Quiero decirte que Dios se encargará de poder darle su merecido a todo aquel perverso. Y Dios es un Dios no solamente de amor, pero un Dios de justicia. Y Dios es un Dios justo. Y por eso quiero en esta tarde que sepas mi tercer punto. En momentos difíciles, Dios es mi protección personal. Dios es mi protección personal. Y tienes que entender esto. Es por eso que el versículo 9 nos dice al versículo 13 lo siguiente. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Pues Él, ¿quién es Él? Dios ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas, te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Versículo 13 nos dice, pisotearás leones y cobras, y aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. En este punto número 3, iglesia, estimado oyente, nos dice el Señor que Él es mi protección, no solamente mediante su refugio, no solamente mediante su seguridad, pero el punto número 3 nos dice que Él es mi protección personal. Qué bonito es ir al gimnasio. Y no sé si aquí hay algunos que les guste el gimnasio y que les guste ir a aquel gimnasio que les guste y empezar a levantar pesas, pero a veces uno va al gimnasio y no sabe ni cómo empezar, ni cómo levantar las pesas, o cómo correr, o cómo hacer estos ejercicios. Y es por eso que a veces es necesario que algunos de nosotros podamos recibir un entrenador personal. Y es importante ver que en nuestras vidas, así como a veces hemos visto entrenadores profesionales estar en los gimnasios ayudándole a las personas a poder entrenar y perder peso y poder hacer músculo, también Dios es igual.
Dios es un entrenador personal. Él es el que nos da protección personal. Pero lo que quiero que entiendas en esta tarde es que un entrenador de un gimnasio te va a ayudar solamente 1 hora o solamente 30 minutos a levantar pesas. Pero Dios es mi entrenador personal, mi protector personal, 24/7, 7 días de la semana, 30 y tantos días del mes y 365 días del año, en el que no tienes que absolutamente hacer nada ni pagar nada, porque Él nos da una gracia inmerecedora, en la que no la merecemos. Y eso es la gracia, una gracia que no la merecemos. Pero no nada más es mi refugio y nuestra seguridad personal. También nos habla sobre la protección de Dios personal, ya que Dios es más que una promesa general. Es cuidado personal a cada uno de sus hijos. Vemos una vez más que si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, hacer a Dios tu refugio es tener una relación íntima con Dios. Me pregunto, si tú quieres hacer a Dios tu resguardo, si tú quieres hacer a Dios tu Altísimo, es importante que tengas una relación personal con Dios. Es por eso que ¿qué pasará? Tenemos en el versículo 9 si haces esto, yo haré lo siguiente. Si tú tienes tu Biblia y estás con nosotros leyendo, versículo 7 nos dice, versículo 9 nos dice, si haces al Señor tu refugio, nos está diciendo, si haces al Señor tu refugio, ¿qué pasará? Aquí tenemos una causa y un efecto. Y siempre que hacemos algo, algo que hacemos tiene un efecto. Si tú te portas mal y si tú vas y robas un banco, eso va a tener un efecto y el efecto va a ser que vas a ir a la cárcel. Pero aquí la palabra del Señor nos dice que si tú haces al Señor tu refugio, que en el punto número 1 hablamos que hacer a Dios tu refugio es tener una relación personal con Dios, estar en intimidad con Dios. Si hacemos eso, ¿qué pasará? Versículo 10 nos dice que ningún mal te conquistará. Y en esta mañana o en esta tarde, mi pregunta es, ¿estás haciendo a Dios tu refugio? Porque si tú tienes una relación personal con Dios, no podrá el enemigo contra ti. Es por eso que la palabra de Dios nos dice que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? La palabra de Dios nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos a un Dios que venció la muerte y que al tercer día resucitó de entre los muertos para levantarse de entre los muertos y estar sentado a la diestra del Padre. Y ese es mi Dios, mis amados. En este momento de crisis, de problemas, de tribulaciones, de miedo, tenemos que confiar en Dios. Es por eso que este punto nos dice que ningún mal te conquistará. Nos dice que ninguna plaga se acercará a tu hogar. Los ángeles serán ordenados y te protegerán. Y pisotearás leones y cobras. Tenemos que entender que la guardia de un ejército o la de la policía puede fallar o ser engañada, pero ¿quién puede engañar a los ángeles que Dios envió a guardarnos? Nadie puede engañar a los ángeles. Nadie puede engañar a Dios. Y es por eso que espero que Dios sea tu protección en tu refugio, tu protección segura, tu protección personal y punto número 4. En momentos difíciles, Dios es mi promesa.
En momentos difíciles, Dios cumple sus promesas. Es por eso que el versículo 14, el versículo 16 nos dice que el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre cuando me llamen. Yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Por último, iglesia, antes de que termine mi servicio en esta tarde, quiero que sepan algo. No solo Dios promete refugio, no solo Dios promete seguridad o cuidado personal, pero Él nos da una promesa que nunca romperá por medio de Jesucristo. El Señor dice que rescatará a los que le aman y confíen en su nombre. Dice que cuando le llamemos, Él nos responderá, estará con nosotros en medio de toda dificultad y lo más importante de todo, nos recompensará con una larga vida y nos dará salvación. Y es por eso que en esta escritura el Señor dice que Él nos rescatará a los que le aman. Y me pregunto que si en esta tarde tú le amas al Señor. Me pregunto, porque aquí dice la palabra, protegeré a los que confían en mi nombre, no solamente a los que me aman, pero a los que confían en el nombre de Jesucristo. Y dice la palabra, cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. ¿Por qué? Porque Dios nos va a recompensar con una larga vida y nos dará salvación en Cristo Jesús. Gracias por escucharnos en esta media hora. Espero que lo que compartí con ustedes haya sido de gran bendición y de gran edificación para tu vida. En esta mañana hemos escuchado y hemos hablado de la cura para el coronavirus. Y nosotros sabemos que Salmos 91 nos habla de que Dios nos da una protección personal segura, es nuestro refugio y Él no rompe sus promesas. Es por eso que en medio de tribulaciones, en medio de problemas, en medio de esta pandemia mundial, me pregunto, ¿estás confiando en Dios? Y si en esta mañana has aceptado a Cristo como tu único Señor y Salvador, nos gustaría escuchar de tu testimonio y que puedas vivir adelante en medio de tribulaciones, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra mí? Si no tienes una iglesia o un lugar donde congregarte aquí en Paramount, en español, eres y siempre serás bienvenido. Te esperamos todos los domingos a las 12:30 de la tarde en el 3801 de la calle Western en la ciudad de Amarillo, Texas. Y si necesitas oración o más información, puedes llamarnos al 806-355-3396.